Bien, regresamos con ya la presencia real del doctor Alfredo Polanco, que trae un tema siempre los lunes muy edificante. Les vamos a poner el teléfono, pero cualquier pregunta que usted le vaya a hacer al doctor, se la hace en la parte final, cuando nosotros les avisemos, aunque usted va a tener el teléfono ahí. Escuchémosle a él y las preguntas las guardamos y se las hacemos al final, que él parece que le ha gustado lo de las preguntas. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. Buenos días a todo nuestro público. En el día de hoy No le vamos escucho, a Manuel. tratar un tema bastante relevante. Vamos a hablar sobre lo que son las anemias. O sea, un tema que a todos nos interesa, porque todo el mundo ha tenido en algún momento algún familiar con anemia, o usted mismo ha padecido o padece de anemia. De modo que vamos a hablar de anemia. Y anemia no es más que la disminución de la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Y eso trae como consecuencia la disminución de la hemoglobina y el hematócrito. Entonces, eso es anemia. Cuando un paciente tiene una disminución del volumen de la cantidad de glóbulos rojos en nuestra sangre. Hay diferentes causas de anemia y la principal causa de anemia a nivel mundial es el déficit de hierro, es decir, la anemia ferropénica. También puede haber anemia por déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico. Las causas de la anemia, por ejemplo, podrían ser sangrados. Por ejemplo, tenemos las anemias agudas, y vamos a aclarar mucho porque la gente dice, tengo una anemia crónica. Lo agudo y lo crónico depende del tiempo de evolución. Por ejemplo, un paciente que tenga un sangrado gastrointestinal alto, por ejemplo, que esté vomitando sangre, evacuando sangre, o sea, hematemesis y melena, ese paciente puede tener una anemia severa y es aguda. ¿Por qué? Porque se instauró en poco espacio de tiempo. Sin embargo, hay pacientes que tienen anemias crónicas, es decir, algunas enfermedades, por ejemplo, como la insuficiencia renal crónica, donde el paciente no produce eritropoyetina, y la eritropoyetina es una hormona indispensable para que se maduren los glóbulos rojos. Ese paciente va a tener una anemia crónica, aunque la anemia sea leve. Cuando tenemos a un paciente con anemia, es importantísimo nosotros hacerle un buen historial clínico, un examen físico. ¿Por qué? Porque muchas veces la anemia la diagnosticamos de manera incidental, es decir, el paciente que va periódicamente a su médico de cabecera, y ese médico de cabecera, dentro de los análisis de rutina, le realiza un hemograma. Vamos a encontrar que este paciente va a tener, por ejemplo, si es hombre, una hemoglobina por debajo de 14 gramos por decilitro o 13.5, dependiendo del país, o una mujer que tenga una hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro, ya ese paciente tiene anemia, o peor. Por ejemplo, en República Dominicana, cuando nosotros le hacemos un hemograma, la mayoría de las mujeres, o un gran porcentaje de las mujeres, tienen 10 gramos de hemoglobina, 30 de hematócrito, o 33, 35, tienen anemia. Y dicen, yo siempre he tenido esta anemia. Eso se llama una anemia crónica. Las mujeres tienen con mayor frecuencia anemias que los hombres. Y esto se debe a el propio organismo de la mujer. Por ejemplo, las mujeres son las que menstruan. Entonces, en cada periodo menstrual hay pérdida de sangre. Entonces, si la dama no toma en cuenta eso, que se está perdiendo sangre, cuando se pierde sangre, se pierde hierro, las mujeres requieren más cantidades de hierro que el hombre. Entonces, por eso, una mujer va a tener con más frecuencia anemia que el hombre. Hay procesos como son la miomatosis uterina. Hay mujeres que tienen menstruaciones abundantes, que es lo que se llama metrorragia. Durante el parto, por ejemplo, se pierden grandes cantidades de sangre. O sea que la mujer
con mayor frecuencia va a tener diferentes tipos de anemia que el hombre. Durante el embarazo, por ejemplo, hay un gran consumo porque la dama está manteniendo su cuerpo y la de el producto que tiene, o sea, albergado. Por eso la mujer tiene mucho más anemia que el hombre. Cuando un paciente, ya descartando la posibilidad de sangrados, por ejemplo, uterino, de embarazo y todo, que muchas veces el paciente tiene o la paciente tienen anemias crónicas, 10 gramos de hemoglobina, 12, siempre es importante hacer coprológicos. Siempre es importante hacer sangre oculta en heces. Por ejemplo, en los coprológicos podemos encontrar parasitosis intestinal. Podemos encontrar los diferentes tipos de lombrices, por ejemplo, las tenias, Solium, tenia vaginata, diferentes tipos de ascaris, que son parásitos o lombrices que se nutren de nuestro cuerpo y van a traer como consecuencia anemia. Pero también, por ejemplo, cuando un paciente tiene sangrado digestivo. Por eso, en muchos de los casos, para investigar la anemia, tenemos que utilizar el gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque ese paciente amerita una colonoscopía. Y entonces, en esa colonoscopía se podría incluso diagnosticar algún tumor de colon o alguna lesión sangrante. Podría ser hemorroides internos, etc. También se le debería de indicar al paciente una endoscopía alta, que también podría hablar de un sangrado gastrointestinal alto, y que el paciente esté teniendo pocas manifestaciones clínicas. Tenemos el caso también del paciente con insuficiencia renal crónica, que en la medida en que los riñones van disminuyendo su función, va disminuyendo la producción de eritropoyetina. Entonces, muchos de los pacientes que van a tener una anemia normocítica normocrómica. También hay anemia por déficit de la absorción de vitamina B12. Entonces, este paciente es importantísimo nosotros investigarlo. O ácido fólico. Con respecto a la dieta, es bastante importante, por ejemplo, pacientes con dietas bastante estrictas, los pacientes con los veganos, por ejemplo, que limitan el tipo de alimentos, muchas veces no consumen los alimentos suficientes o que tengan suficiente cantidad de hierro, vitamina B12 o ácido fólico. También otros pacientes, como son los pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica. Por ejemplo, mediante la cirugía bariátrica, ¿qué se hace? Se extirpa más del 80%, alrededor del 80% del estómago, y esto tiende a disminuir la absorción, y por ende ese paciente en los primeros meses debería de utilizar suplementos, como se lo indica generalmente su médico. Con respecto a la sintomatología, porque hay muchas otras causas de anemia, por ejemplo, hay anemia hemolítica, que es por destrucción de los glóbulos rojos. Hay anemias que son de carácter hereditario, como son las talasemias, la anemia de células falciformes o falsemia. Entonces, con respecto a las manifestaciones clínicas de la anemia, la mayoría de los pacientes podrían estar cursando sin ninguna sintomatología. Por ejemplo, hemos tenido casos de pacientes que nos llegan a la consulta con una hemoglobina bastante baja, 6 gramos de hemoglobina, y no tiene ninguna sintomatología. Un hombre con 6 gramos de hemoglobina, por ejemplo, cuando lo normal es que tenga de 14 a 17 gramos, es un paciente que no tiene ni siquiera la mitad de la hemoglobina, ni siquiera la mitad de los glóbulos rojos. Pero como es una anemia crónica, es decir, se ha instalado de manera lenta, pausada, progresiva, el paciente no tiene ninguna sintomatología. Hemos visto pacientes con 4 gramos de hemoglobina, que por debajo de 4, dicen algunos autores que es incompatible con la vida. Sin embargo, yo he visto pacientes con 2.8 gramos de hemoglobina, o sea, una anemia severa de verdad, y sobreviven. Ahora bien, ¿cuál es la función de los glóbulos rojos y por qué
la sintomatología clínica de la anemia. Los glóbulos rojos son los elementos encargados de transportar el oxígeno desde los pulmones a las diferentes partes de nuestro organismo. Por tanto, si tenemos anemia, o sea, si tenemos un déficit de glóbulos rojos en nuestro cuerpo, vamos a tener un déficit de oxígeno. Entonces, por eso el paciente va a tener debilidad general, va a tener mareo, va a tener anorexia, o sea, falta de apetito. El paciente va a tener cansancio, o sea, se va a fatigar caminando escasas distancias, le va a faltar el aire, le va a faltar el oxígeno. El paciente generalmente nosotros vamos a ver una palidez marcada de la piel y tegumentos. Y luego, cuando nos llegue el paciente, lógicamente, con toda esta sintomatología, vamos a hacer un interrogatorio al paciente. Vamos a preguntarle, lo primero que hay que saber es si el paciente está sangrando por alguna parte. Hay que saber que cuando un paciente está evacuando oscuro, prieto, negro, lo digo de todas las formas, eso es un signo de alarma. Si el paciente no está tomando hierro, tenemos que investigar si ese paciente está evacuando la sangre. Entonces, por eso es importantísimo que el paciente tiene que ver. Nosotros le preguntamos, ¿de qué color está evacuando? Ah, doctor, mire, tengo una semana que estoy evacuando oscuro. Entonces, ese paciente, lo más probable es que si no está tomando, por ejemplo, pepto-bismol o está tomando hierro, tenga un sangrado gastrointestinal alto. Entonces, es un paciente que hay que hacerle una endoscopía. Hay pacientes que están orinando rojo o oscuro, es un paciente que posiblemente tenga una hematuria, o sea, sangre en la orina, tiene un sangrado. O sea, son signos de alarma que tienen que indicarle al paciente que debe de acudir inmediatamente al médico. Usted no puede estar un día, 2 días evacuando prieto y no ir al médico. Y ese paciente que se acuesta y cuando se levanta, cuando se para, cuando se sienta en la cama, ese paciente se va a marear. Eso es un indicativo de que ese paciente ha perdido de manera abrupta más del 25% de la volemia, o sea, de la sangre. Entonces, esos son casos en que el paciente debe de acudir inmediatamente al médico. Una vez. Doctor, Sí, la adelante. alimentación, la gente común, el 80%, yo digo el 70%, no tiene un concepto claro del balance alimenticio diario, en términos de la proteína y en términos de consumir a veces productos que están cercanos a ellos, pero no lo consumen porque no le da importancia a el elemento vitamínico que tiene, proteínico que tiene. ¿Qué cosa usted le puede Sí, decir a esa gente? en estos casos, por ejemplo, para contrarrestar la anemia o para evitar, porque nuestros programas generalmente son para la prevención. O sea, la dieta debe de ser balanceada. Nosotros tenemos que ingerir alimentos que contengan proteínas, pero que contengan también minerales. El hierro es un mineral bastante importante. Entonces, por eso las carnes tienen bastante hierro. El hígado tiene hierro. Tenemos que comer cereales bastante importantes que también tienen vitamina B12. Entonces, tenemos que aumentar la ingesta de frutas, vegetales, porque necesitamos también el ácido fólico, que son los 3 componentes importantísimos para la maduración del glóbulo rojo. Entonces, si no llevamos una dieta balanceada, vamos a tener anemia. Por eso que el paciente, la persona que solamente que come siempre lo mismo, el mismo tipo de comida, podría tener una anemia carencial. Por eso es que debe de ser siempre, se recomienda una dieta que contenga de todo, una dieta balanceada. Y así nosotros evitamos tener anemia. Pero algo importante, Licho, y nuestros amigos televidentes, es que tenemos que hacernos la evaluación periódica.
usted tiene que hacerse un hemograma por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Hay pacientes que nosotros no ni nos imaginamos qué tiempo tenían con anemia cuando vienen. 7 gramos de hemoglobina. Y el paciente no, o sea, el paciente creía que se sentía bien. ¿Por qué? Porque estaba adaptándose a esa disminución lenta, paulatina de la hemoglobina. Pero cuando ese paciente, esa hemoglobina que la tenía en 7, se le lleva a 10, 12, 13, 14, 15, que es normal, ese paciente ahí es que nota y dice, oye, pero yo me estaba muriendo. Yo no me imaginaba lo mal que estaba cuando tenía esa anemia porque yo me estaba muriendo, porque así nosotros tenemos a muchos pacientes. Entonces, por eso es importantísimo hacer el diagnóstico etiológico o causal y luego dar el tratamiento. Por ejemplo, si el paciente tiene una anemia aguda, por ejemplo, en los casos de pacientes politraumatizados que tienen pérdidas abundantes de sangre de manera abrupta, el paciente que perdió 2, 3 litros de sangre, aquí, o sea, aquí no hay de otra. Aquí lo que hay es que transfundir al paciente. Hay pacientes que respetamos su condición, que dicen, doctor, mire, no hay otra cosa porque yo no acepto transfusión. Nosotros les respetamos la condición religiosa a todos los pacientes, pero deben de saber que cuando un paciente tiene una anemia aguda, abrupta, severa, es un paciente que va a meritar de una manera u otra transfusión de sangre, transfusión de paquetes globulares, so pena de que el paciente, lógicamente, puede fallecer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la vida del glóbulo rojo es de 120 días. Entonces, para que haya una reposición, por ejemplo, un paciente que tiene 5 gramos de hemoglobina por una pérdida abrupta de sangre, para ese paciente llevar esa hemoglobina a 14, tardarán varios meses. Entonces, ese paciente en ese periodo de tiempo va a ser propenso a muchos procesos infecciosos incluso. ¿Por qué? Porque esa cantidad de glóbulos rojos no van a poder oxigenar adecuadamente los diferentes tejidos como lo requiere ese paciente. Entonces, vamos a ver el deterioro de los pacientes. Por eso, por ejemplo, nosotros en nefrología, que manejamos a muchos pacientes con anemia, hasta tal punto de que a muchos pacientes nosotros decimos, lógicamente, con una hemoglobina en 6, yo no te puedo llevar a diálisis. ¿Por qué? Porque cuando te conectes de la máquina, vas posiblemente a, vas a fallecer. Entonces tenemos que transfundirte. Y luego tenemos que ponerte eritropoyetina para aumentar rápidamente los niveles de hemoglobina, que aumenta con eritropoyetina aproximadamente 1 gramo, de 1 a 2 gramos por mes. O sea que la hemoglobina no va a aumentar 2, 3, 4 gramos en un mes, así no. Entonces, por eso es importante saber que hay situaciones en que tenemos que transfundir. Correcto. Con respecto a las Doctor, transfusiones, antes de usted tenemos que continuar, señalar, doctor, sí, vamos a avisarle a las personas que usted va a continuar exponiendo, pero que ya tenemos habilitados los teléfonos para cualquier pregunta que le puedan hacer. Ya vamos a habilitar unos minutos para cualquier pregunta del tema que quieran hacerle. Continúe, doctor. ok, perfecto. Habíamos dicho que hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que optar por las transfusiones y que las transfusiones son, o sea, nada es 100% seguro, pero con el advenimiento de la tecnología actual que se puede analizar la sangre en un periodo de 1 a 4 horas, por ejemplo, un donante llega y se le hacen todos los análisis pertinentes, pruebas de HIV, hepatitis B, hepatitis C, BDRL, etcétera, pues es muy seguro utilizar sangre actualmente, a diferencia de décadas anteriores que había muchos riesgos. De manera que cuando un paciente necesita sangre, por ejemplo, vemos en los hospitales de trauma, vemos en los hospitales quirúrgicos, por ejemplo, el hospital de la diabetes, que es uno de los hospitales donde se opera bastante, porque hay muchos pacientes que ameritan cirugía de desbridamiento
porque han tenido pie diabético, por diferentes situaciones clínicas. Entonces el paciente se transfunde con mínimos riesgos de infección, de contaminación. O sea que es importante que la población sepa. Con respecto a el tratamiento de la anemia ferropénica, ya habíamos dicho en principio que la principal causa de anemia a nivel mundial es la ferropenia, es decir, el déficit de hierro. O sea, lo importante es saber que el hierro usted lo puede adquirir, ya nosotros hablamos, en diferentes tipos de alimentos, en las carnes, en las habichuelas, en los hígados, etcétera. Pero también tenemos tabletas de hierro, o sea que es importantísimo darle a esos pacientes hierro. Pero oigan, algo importante con la administración de hierro, que a veces el médico no toma en cuenta, simplemente le dice, tómese 2 tabletas al día de hierro. Cuando usted va a tomar hierro es importante utilizarlo lejos de las comidas. O sea, cuando usted se toma una tableta de hierro junto con los alimentos y se la toma con omeprazol, por ejemplo, ese hierro no se va a absorber, va a salir derechito y lo que va a hacer es que le va a teñir de negro la materia fecal y no está haciendo nada. O sea que siempre es importante tomarse su hierro lejos de las comidas, por lo menos 2 horas después de haber comido o en ayunas, etcétera, y no comer inmediatamente, y así usted va a lograr una absorción más adecuada del hierro. Hay medicamentos que interfieren con la absorción intestinal de la vitamina B12. Por ejemplo, los pacientes diabéticos que usan metformina, un medicamento muy utilizado, muy bueno, podrían, en cierto modo, tener un déficit de vitamina B12. Por tanto, posiblemente ameritarían suplementos de vitamina B12 y con eso pues se corregiría. Por eso es importantísimo que cuando hacemos el diagnóstico de anemia tenemos que saber, porque el paciente dice, no, indíqueme algo para la anemia. No, tenemos que saber qué tipo de anemia es, si es por déficit de hierro, si es por déficit de vitamina B12, por déficit de ácido fólico o hay algunos casos en que el paciente tiene una anemia que el médico, su médico de cabecera, lo va a derivar a un médico hematólogo. ¿Por qué? Porque ese paciente habría que hacerle, inclusive, aspirado de médula ósea. Y de hecho, cuando usted, o sea, si usted no está seguro de cuál es la causa de la anemia, usted tiene que derivar a ese paciente al hematólogo. Claro está que si el ginecólogo sabe que esa anemia es por una miomatosis uterina, pues en este caso podría darle su tratamiento y saber que lo que corresponde es la extirpación de los miomas. Pero es importante siempre, en cada caso, nosotros saber cuál es la causa de anemia y si nosotros sabemos la causa de la anemia y de cualquier enfermedad, ya es importante nosotros conocer, ya sabemos cuál es el tratamiento. Doctor, gracias. Vamos a decirle que están abiertos los teléfonos en esta parte final. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, si no, pues doctor, agradecerle que usted haya estado con nosotros. Si tiene algo final que se quede, que lo pueda redondear ahora. Bien, algo que siempre es importante y que le decimos a los pacientes, usted inició un tratamiento, usted tiene que darle seguimiento. O sea, hay pacientes que creen que cuando inicia un tratamiento, el tratamiento es una caja, o 2 cajas, o 3 cajas. No. Usted ve que usted tenía anemia, tiene anemia, y el médico le indicó un tratamiento, y luego le dice, hágase estos análisis y tráigamelo en tal fecha. Usted no es médico para interpretar, claro, usted tiene todo el deber porque sus análisis son suyos, pero ese médico que le indicó esos análisis es el encargado de hacer la interpretación y ver si el objetivo que perseguía ese médico en ese mes, 2 meses o 3 meses, si fue logrado. O sea, por eso es que ustedes ven que nosotros le ponemos citas periódicas a los pacientes. O sea, no es buscando una consulta extra, sino que si yo inicié un tratamiento, yo tengo que ver cómo se sigue. Es lo mismo cuando a mí me ponen una cita
para el chequeo de mi automóvil. Entonces me la pone que cada tantos kilómetros yo debo de llevarlo. O sea, yo no creo que en ese lugar es para el dinero, sino porque necesita mi automóvil el mantenimiento cada cierto tiempo. Entonces, una recomendación para todos los pacientes en el caso de prácticamente todas las patologías clínicas. Bueno, gracias, doctor Alfredo Polanco, por esta disertación llana, entendible, positiva, bastante preventiva que usted nos hace cada día, cada lunes, aquí en Periodismo y Sociedad. Le esperamos el próximo lunes y siempre, siempre agradecido de su participación, como lo está nuestro público. Hasta entonces, doctor. Hasta el próximo lunes. Okay. Vamos nosotros entonces a una pausa y volvemos con otros temas que son también de interés para ustedes y para nosotros. En breve volvemos con ustedes.